Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio semana tras semana donde se comunican a través de las redes sociales. Ahí lo tenemos, @IdoYagaPeriodista o @feedback en Metro. El primer planteo que le quiero hacer a ustedes, no en el programa de hoy, la semana que viene vamos a introducir el concepto de mundo cripto, porque muchos colegas empiezan a hablar de las criptomonedas y corresponde a un segmento etario, una generación donde están tocando de oído y no están dando información fidedigna de los movimientos que hay. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Obviamente, Bitcoin, Ethereum tienen una trayectoria ya instalada en el mercado. Dicho todo esto, vamos a abordar algunos temas, pero queremos saber la economía real. En la economía real, ¿qué es lo que pasa con las medidas económicas? ¿Qué es lo que pasa con la política? Es un año electoral y todo sigue adelante. Y en el segundo bloque vamos a hablar de un sector estratégico en nuestro país, que es el sector energético. Y ahora sí, lo presento, primero como analista político, primero porque me vino a la mente, para que no se me ofenda ningún invitado. Pablo Román, muchas gracias, Pablo. Gracias a vos, un Gustavo. placer que estés acá en el programa. Muchas gracias. Si sos un hombre de los medios y siempre estás aquí. Y bueno, y un economista realmente muy prestigioso, titular de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echeván. Agustín. Un placer estar acá, Gustavo. Lo mismo digo, y yo sé que tenemos un adelanto importante de un informe del grupo de investigadores que tienen en la Fundación referido a las empresas públicas, ¿no? Sí, correcto, porque nosotros seguimos viendo la economía real más allá de lo que hemos visto esta semana, los ruidos y demás que por supuesto afectan, pero creo que hay que distinguir entre lo que es coyuntural de lo que son las reformas estructurales profundas. Bien. De la semana pasada fue una semana que pasó desapercibido por todo lo que ocurrió después, pero lo cierto es que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, después de perder 7.000 millones de dólares durante 17 años de administración camporista y demás, y después hubo algo de corrección durante la época de Macri, pero después volvió a las andadas, y qué sé yo, hoy tenemos una empresa que logró tener ganancias. ¿Superavitario qué periodo? Superavitario. Bueno, este periodo que termina el año pasado, o sea, el periodo que... O sea, la gestión de Javier Milei cerró con números a favor. O sea, que tenías un promedio de perdían 400 millones por año y de pronto superávit. Y en conjunto dan superávit las empresas estatales. Lo cual no significa que yo sigo creyendo que hay que privatizarla, ¿sí? Porque creo que el Estado no tiene que tener una empresa que se dedique a manejar aviones. Para que neurolingüísticamente no se entienda mal, vos seguís sosteniendo que sí hay que privatizarla. Sí hay que privatizarla, por supuesto. Hay que privatizarla porque además si uno mira el mundo, todos los países desarrollados, o la gran mayoría de los países desarrollados, tienen líneas aéreas privadas. Y las que habían sido públicas en algún momento fueron siendo privatizadas o tienen una enorme participación del sector privado. En Argentina el problema es que tenemos esos bandazos. Privatizamos, después volvemos a estatizar, si después volvés a estatizar. Es decir, es un problemón. Pero por lo menos tenemos esa idea. Fíjate que estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Entonces, el error grosero que tuvo después Javier con el tema de las criptomonedas, que ya lo admitió y demás, y estamos hablando de un tema que no le costó plata en general a los argentinos. No es un problema, es un problema de cambio de manos entre privados, fundamentalmente en el exterior. Sí tiene un problema, obviamente, que lo vamos a charlar ahora seguramente, ¿no? de cómo impacta... Lo dejamos después, a ver qué pasa en los mercados internacionales, ¿sí? Porque sé que muchos colegas tuyos reciben información y dicen, bueno, pero lo dejamos para después. Dale. ¿Qué es lo que pasa después de este ruido? ¿Sí? Sé que sé que las variables macro convencen a los mercados internacionales. Totalmente. Y después lo profundizas. Sí, Pablo Román. Bueno, contame un poco. Tenemos estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que trabajaste vos. Bueno, si podemos ir viendo un poco qué es lo que pasa. Bueno, si le pedimos al director, lo podemos poner a pleno. Y bueno, contanos un poco cómo viene el termómetro. Aclaremos que este termómetro es previo a la situación cripto, ¿no? Sí, esto es, y aparte hay que aclarar que es en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un trabajo que nosotros ya el año pasado trabajamos mucho en la ciudad de Buenos Aires. Como este año las elecciones, bueno, son por distritos, nos interesa también abordar algunos
distritos en particular. Nosotros siempre trabajamos Provincia de Buenos Aires y ahora estamos trabajando un poquito más Ciudad de Buenos Aires. Mira, yo voy a tomar acá y vuelvo después, yo vuelvo a mi lugar, pero estoy tomando acá. ¿Qué es lo que considera la muestra que ustedes tomaron? La situación actual del país es muy buena, 10%, buena, 26,1%, me da 36,1%, regular, 23,5%. Sí, en general en la Ciudad de Buenos Aires hay una mirada un poquito más optimista de la situación del país que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o cuando uno mira quizás a nivel nacional. Es significativo también el muy mala, digamos, ¿no? Porque para entenderlo hay que, en algunos distritos cambia la composición, pero hay un núcleo duro oficialista y un núcleo duro opositor. En algunos distritos es más grande, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires el núcleo duro oficialista es más grande que el opositor, pero eso está como muy consolidado. A mí lo que me parece que en este caso el regular, bueno, marca también una distancia de un sector de la sociedad, ¿no? Que está esperando, ¿no? Un poco que todo esto que ustedes estaban hablando recién, digamos, ¿no? Cómo los mercados leen la economía, pero la asimetría entre la macro y la micro sigue estando presente y hay un sector que, bueno, que viene llevando adelante el pedido del presidente de hacer el sacrificio, ¿no? Pero también es cierto que necesita respuestas también más en el corto plazo. Y obviamente... Hagamos lo siguiente, vamos a la próxima placa y en función de la placa yo te voy preguntando. Quiero hacerte 20 preguntas, pero bueno, la próxima placa la tenemos ahí. Considera, acá estamos relacionados con la situación económica del país, o sea, en potencial. Puede mejorar, y ahí el número te diría que es favorable, puede mejorar un 34,1%, mantenerse igual un 26%, ya los guarismos son más altos, y empeorar, dice el 33%. Sí, por eso, me parece que... ¿Sigue la grieta esto? Sí, no es que sigue la grieta, me parece que hay una discusión respecto a si va a mejorar la situación económica o no. Digo, para un sector de la sociedad eso no está claro, no está claro. También es cierto, y lo aclaro nuevamente porque estos datos son previos al escándalo de la cripto, con lo cual también, ¿por qué? Porque esta situación que vivimos en estos días sobre todo impacta en el humor, y en las expectativas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la encuesta queda un poquito desfasada, pero bueno, yo creo que para entender qué es lo que está pasando, hay un sector que es optimista, que cree que la situación va a mejorar, que las cosas van a ir muy bien, y hay un sector que no, que entiende que las cosas que no es así, que este no es el camino. Pero hay un sector del 26, que el mantenerse igual, que yo creo que, bueno, que está ahí, expectante. Bien. O sea, ese 26 podemos decir que es el variable que tenemos en los distintos escenarios políticos. Sí, yo creo que sí, ese sector es el más moderado, digamos, ¿no? Expresa también la parte de la moderación en un contexto de hiperpolarización en la discusión política. Ahora te voy por la negativa, porque vas preguntando esto, pero, por ejemplo, tenés otros colegas tuyos que dicen, entre ellos Jaime Durán Barba, dice, cada vez que aparece Cristina sube Milei, ¿sí? No es que sea un sub y baja de esa manera, pero mi pregunta va, estando Cristina como, sabemos como eje ahora con este lío de las cripto, estoy siendo muy moderado en los términos, este despiole de las cripto, salió, pero cada vez que habla, en definitiva, dicen algunos, si habla, termina fortaleciendo a Milei, porque la gente puede criticar, pero dice, yo no quiero el modelo del pasado. Ya, puede ser, eso es un análisis. También es cierto que hoy la oposición no tiene una referencia clara, no tiene quien lo pueda representar, no tiene una voz que no sea la de Cristina Fernández de Kirchner, y me parece que Cristina Fernández de Kirchner entiende que con las dificultades del caso tiene que ocupar ese lugar, porque si no, no lo ocupa nadie. Y eso, bueno, son parte de las condiciones de la política. A veces no se puede hacer siempre lo que uno quiere. A veces hay que hacer cosas que, aunque uno no quiera. Y me parece que parte de esa tensión. Yo creo que hoy el contexto cambia. Creo que lo de la cripto, ¿en qué sentido lo afecta al presidente? Me parece que lo afecta en términos de que le genera desconfianza y desilusión en un sector importante. Porque el presidente...
Y esto me parece que es importante de cara a la opinión pública. El presidente construyó un mito del mismo, ¿no? El super experto, que iba al Premio Nobel de Economía, que iba a liberar Occidente del socialismo. Digo, ¿no? Esta idea de este mito. Y cuando el presidente decide decir, miren, yo acá no sé, no estaba de todo al tanto, digo, quedar como un ingenuo en esta situación, lo que genera es desilusión y desconfianza. Y entonces, eso me parece que es el punto más importante de esta crisis para el presidente, porque en términos de opinión pública y en términos de la discusión política, queda en un lugar mucho más vulnerable de que estaba antes de este escándalo. Bien. Ahora, después vuelvo, te dejo para después. No necesitas mucho pensarlo, pero el tema, sí, Kicillof, Cristina, pero para después. Vuelvo con Agustín, economista, Agustín Echevarri. Agustín, vos sabés que, claro, toda la gente me pregunta, me llama, además, bueno, esperemos qué pasa con los mercados. Los mercados dijeron, muchachos, un poquito, el movimiento normal. Otros responden porque hay cepo. De alguna manera, por eso yo trato de trasladar lo que se instala en los medios y vos haces tu lectura. Yo el sábado mismo dije, esto puede pasar, es que tengas una pequeña repercusión en el mercado y después va a volver a subir, es una oportunidad de compra. ¿Por qué decía que era una oportunidad de compra? Porque de fondo lo que está pasando no es que va a mejorar la Argentina. La Argentina está mejorando de una manera espectacular. Esa es la realidad. Solucionaste ese problema del Banco Central en un 90%, solucionaste ese problema del Tesoro, que estabas en un riesgo país de 2.400, se te fue a 500 y pico, y ahora tenés un rebote, estás en 700 y algo, pero estás ahí, pero la caída viene de 2.400, o sea que es una mejora muy grande. Pero sobre todo tenés una inflación que se destruyó, que ya estuvo en 2,2% en enero y precios mayoristas ya perforó el 2%. Y además cuando mirás la pobreza, que el primer trimestre del año pasado llegó al 57% medido por la UCA, la misma UCA te dice que ahora que va a estar un poquito arriba del 35%. La Universidad Torcuato Di Tella te dice que también está en el orden del 35% y alguien salió diciendo el 33%. Pero sea como sea, por lo menos bajó 22 puntos la pobreza. Es extraordinario, no es que va a empezar a mejorar. Esto ya está mejorando de una manera muy importante. Pero sobre todo cuando miras para adelante, ¿qué es lo que va a venir? Lo que va a venir es que va a seguir bajando la inflación, que va a perforar el 2%, digo pensando mirando hacia las elecciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Va a venir el discurso del presidente en el Congreso, va a poder mostrar todos estos datos con mucha profundidad, después va a venir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro va a comprar deuda que tiene en el Banco Central y entonces va a terminar de solidificar el balance del Banco Central para hacerlo súper sólido y ahí vas a poder salir del cepo. Entonces vas a tener la salida del cepo, que por supuesto es una capa, ya venís sacando un montón de capas de la cebolla, pero vas a sacar la capa principal, que es el tipo de cambio, ¿no?, que está fijo con ese crawling peg, que ahora es el 1%. Entonces fíjate que tenés para adelante muchas... ¿Es bueno o malo? A ver, tu opinión. El 1 de crawling peg y la inflación del 2. Lo que es bueno es que vamos a salir del cepo. Bien. O sea que hicimos un proceso tremendo de saneamiento del Banco Central y que vamos a salir del cepo sin grandes movimientos. Puede haber un pequeño movimiento en el mercado, pero va a ser totalmente tranquilo. O sea, nadie va a estar asustado. Y además por delante, Argentina tiene un modelo que va a tener una moneda fuerte. ¿Y por qué vamos a tener una moneda fuerte? Porque vamos a tener el tema que vas a hablar después, el tema del petróleo, el tema de la minería, el tema del campo cuando ya empezaron a sacar retenciones. Eliminaste las de las economías regionales, después porque ahora tenemos una ventaja enorme. Cuando vos tenés este superávit fiscal durante la recesión, en la expansión te sube la recaudación. Claro. Y podés invertirla en bajar impuestos. Y eso te mejora la economía. Claro. Y ahí te llega el tema que obviamente ahora hay una gran discusión si está o no retrasado el dólar. Una vez que liberemos el tipo de cambio, esa discusión desaparece. Pero ¿qué es lo que no va a desaparecer? Que la Argentina te va a seguir estando cara en dólares. ¿Pero por qué estamos caros en dólares? Estamos caros en dólares porque tenemos una economía que sigue estando todavía muy regulada y que todavía desregular muchísimo, hay que hacer la reforma laboral, tenés una enorme cantidad de cadenas de corrupción
que con la desregulación se pueden ir aliviando, y tenés una economía muy cerrada, Bien. que cuando abrís eso también te genera mayor competitividad. Entonces tenés precios caros en dólares que van a poder bajar. Como empezó a bajar ahora, por ejemplo, van bajándolo por pedacitos, por ejemplo, en los autos. Que ya has visto que has tenido bajas de los precios de los autos medidos en dólares. Si querés te paso el dato, industria plástica bajó el precio en dólares. Exactamente. Locales. Y hay una cantidad de cosas que van bajando los precios. Sí. Lo que pasa es que los precios son un promedio. Y recordemos que hiciste todo un ajuste de precios que estaban muy atrasados, que son los servicios. Bien. Que eso, por supuesto, le pegaron el bolsillo a la gente, a las familias, y eso lo están pagando antes, cosas que antes no pagaban, que tenían esa enorme cantidad de subsidios. Correcto. Muchísimas gracias. Pero Gracias. todavía no me despido. Cerramos el programa. A ver, no cerramos el programa, no. Vamos al próximo bloque. Pero antes del cierre de este bloque, Kicillof, Cristina Fernández. Bueno, ¿Qué obviamente onda? una relación La canción compleja. de Charly García decía, te amo, te odio, dame más. Un poquito así, me parece que bueno, que hay un interés por el cual aparece este conflicto, que es el tema de los cierres de lista, quién tiene la lapicera, pero me parece que el conflicto escaló mucho más en todo este año. Y bueno, y también habrá que ver cómo se sintetizan esas diferencias, porque la base electoral del peronismo le reclama a sus dirigentes unidad, básicamente. Y no quieren esa diferencia. O sea, el peronismo no aguanta, la fragmentación. No aguanta que haya una fragmentación total. No, porque ese núcleo duro opositor lo que está buscando es una referencia política que se oponga al gobierno de Milei. Y eso, en parte, es la unidad del peronismo. Bien. Muchas gracias a ambos. No, gracias Un a placer, ustedes. un gustazo. Señores, antes del corte tengo que hacer los agradecimientos. ¿Saben? Aquí en la sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. 30 años de trayectoria sartorial. Pasión por la confección. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Como hablamos en el bloque anterior, donde tanto Agustín Echevarne nos habló del escenario económico y Pablo Romá, qué es lo que pasa en materia política, bueno, tenemos que cambiar el eje del tema de las criptomonedas. ¿Por qué digo cambiar el eje? Estamos en el día a día y en el día a día hay escenarios económicos. Hay aspectos que debe resolver Javier Milei en su viaje a Estados Unidos, Hidrovías 1, el tema de los aranceles para el acero. Y hay un sector clave en nuestro país que es muy importante, que va a contribuir al valor agregado, que es el sector energético. Por eso, para hablar de energía, tenemos al diputado Martín Maqueira. Martín, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sector energético. Bueno, ¿Lo estoy sobredimensionando o es una realidad? ¿Cuál es la fotografía que vemos ahora? Yo, obviamente, suscripto y seguidor y analista del sector energético, las inversiones que están habiendo ahora. De hecho, me toca trabajar este fin de semana en un proveedor de estas empresas grandes en la Patagonia. Veo que hay trabajo, ¿sí? Por otro lado, se dice, bueno, vamos a empezar a dar
superávit cuanto antes dábamos déficit energético. Hecha esta introducción, ahora sí te escucho. Bueno, sí, la verdad es que es un sector que ya está mostrando frutos. Se habla de vaca muerta hace muchos años, hoy ya es una realidad. La balanza comercial energética en la Argentina siempre en los últimos años fue deficitaria y ya el año pasado pasó a 5.700 millones de dólares, viniendo de un 2023 de equilibrio, con lo cual es un montón. Y el próximo año seguramente se pueda posiblemente duplicar, con lo cual es un sector que está creciendo. O sea, ya empezamos a trabajar de manera superavitaria en el sector energético, ¿no? Sí, el año pasado fue considerablemente superavitario, fue un crecimiento muy grande. La cantidad de petróleo que la Argentina produce hoy ya está en los niveles del 2003, que a partir de ahí, 2003-2004, con la intervención del Estado, empezó a mermar, además de que la producción de Argentina ya estaba siendo madura. Viene vaca muerta. Una producción diferente. Expliquémosle a la gente, pues sos un técnico, yo soy un periodista y economista que estudia los temas, pero cambió la forma de la extracción, ¿no es cierto? Exactamente. La forma convencional es la que históricamente se utilizaba en Argentina, donde el petróleo era más fácil de extraer, por decirlo así. Sí. La no convencional está en una roca mucho más dura y se tiene que hacer una perforación con mucho más fuerza, con más energía, con distintas técnicas, pero esa, digamos, mejora tecnológica ya es una realidad en Argentina, como en otros países del mundo, como Estados Unidos, y hoy la producción de petróleo llegó a 700.000 barriles, cuando hace algunos años estaba en 500.000. Entonces, la importancia de eso radica en que hoy que todo el barril nuevo que se produce se exporta, entonces son dólares que ingresan. La Argentina refina 550.000 de esos 700.000 barriles promedio diarios en un año, digamos, ¿no? Bueno, entonces, el año que viene, que posiblemente o este año lleguemos a 800.000, es todo exportación, con lo cual es un sector que genera divisas, que genera trabajo. ¿Por qué? Porque Neuquén está hoy siendo el 70% de la producción de petróleo, cuando hace unos años era el 50%. Y es un sector que no solo el no convencional Neuquén está creciendo, sino también cuencas más maduras como la de Chubut o la de Santa Cruz, con esta venta de YPF de los campos maduros, está teniendo un nuevo resurgimiento de industrias medias petroleras que también generan movimiento en la zona. ¿Qué sería una industria media petrolera? Bueno, es una industria que produce 9.000, 10.000, 20.000 barriles por día, cuando otra como YPF, PAE, Vista, te produce cerca de 100.000 barriles por día, ¿no? YPF 100.000, PAE debe estar en 80.000, Vista en unos 70.000, en fin, digamos, son pymes o medianas empresas, como puede ser Pecon, ahora que volvió a producir petróleo, como puede ser Aconcagua, PCR, es decir, tenés las grandes empresas y después empresas medias, pero todas suman a la producción. YPF la mitad de la producción nacional del país y después el resto van aportando su porcentaje, 5, 8, 10%. Bien, planteado esto, tema de la reversión del gasoducto del norte, ¿cómo viene el escenario ahí? Bueno, eso es importantísimo, es un avance, ya se han hecho obras que venían del gobierno anterior con algún retraso y que se han continuado. La importancia de ese gasoducto es que hoy tenemos una cantidad de reservas de gas y de petróleo que no nos alcanzaría el tiempo para poder explotarlas. Entonces tenemos que exportarlas, porque nosotros nos sobraría, digamos, el petróleo y el gas. Siempre hablando origen Vaca Muerta, ¿no? Sí, origen Vaca Muerta te diría la gran mayoría, pero hay otras cuencas que posiblemente también tengan potencial dentro de varios años, en Chubut y en Santa Cruz, que se están haciendo los estudios. Pero Vaca Muerta hoy es la realidad y en los próximos 10, 15 años va a ser la realidad. De esos 700.000 barriles de petróleo vamos a llegar posiblemente a 1 millón en el 2030, digamos, ¿no? A fin de esta década. Pero el petróleo es más fácil de exportar. ¿Por qué? Porque es líquido, se sube un buque, digamos, es más simple. El gas necesita necesitarías un buque gigante por la disposición de esa molécula de gas, digamos, ¿no? Y porque es gaseoso. Pero entonces, se liquidifica, ¿no? Claro, si vos lo congelás, esa molécula se encoge, digamos, 60 veces más chico, entonces ahí sí lo podrías exportar. Para esa licuefacción hace falta un barco o una planta, se está trabajando para ello, pero pensemos que posiblemente estén operativas a partir del 2028 el barco que está trayendo. O sea, estamos hablando de 3, 4 años para adelante. Sí, por lo menos para arrancar. Y una planta estamos hablando de 10 años. Ahora, la reversión del gasoducto norte lo que te permite es, por gasoducto, por caño, ya poder exportar a Bolivia, a Bolivia tiene todavía, pero por Bolivia a Brasil. Y hay una necesidad de
demanda en Brasil. Lo que tenés que lograr es que sea rentable desde la extracción, que es un gas económico el argentino para poder exportarlo, pero bueno, vas a tener que contar el transporte, que eso suma también, vas a tener que contar... Esa es la pregunta que te hago, ¿y el transporte Bueno, para llegar a Brasil? Las obras se están haciendo en la Argentina, ya va a poder llegarse, digamos, a Bolivia. Lo que hace falta hacer, que ya hay cartas de intenciones, es un acuerdo entre Bolivia, entre Brasil y entre Argentina para estipular cómo va a ser ese convenio, porque Bolivia va a querer cobrar por ese transporte. Sí. ¿Es posible? A ver, explica, ¿sí? Te voy a cambiar el lenguaje. ¿Los caños de Bolivia son bolivianos? Sí, exactamente. Ah, bueno, esa es la pregunta. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que llegar con los caños hasta la frontera, los caños son bolivianos y después en Bolivia fue el que hizo la conexión con Brasil. Exactamente, porque Bolivia le exportaba a Brasil. Brasil seguramente tenga que hacer también alguna adecuación. Bien. Pero si la Argentina hace las conexiones, no solo para exportar, sino para abastecer al norte de gas, y Bolivia se puede conveniar un precio, valga la redundancia, conveniente, sí, es posible exportar gas a Bolivia. A Brasil a través de Bolivia. Pero se necesita un convenio para poder utilizar esos gasoductos bolivianos. Bien, para cerrar, hubo un intento frente a la costa de Mar del Plata de exploración, contame un poquito offshore. He leído noticias que parece que van a continuar con la apuesta, pero recién para el año 2030. Exactamente, se armó mucho revuelo en su momento, faltaba una licencia ambiental, faltaba explicar cómo sería la explotación offshore. Offshore es costa afuera, es decir, no es en el continente, sino mar en la adentro, costa. 400 kilómetros en línea recta Mar del Plata. Eso te iba a decir. Lo de que es enfrente está más cerca a Junín, en la provincia de Buenos Aires, que donde estaría, digamos. Sí, correcto. Claro, sí. porque son 350 kilómetros. Sí. Pero la población se alertó porque pensaba que iba a haber enfrente, como se ve en Río de Janeiro, sí, una plataforma petrolera. Bueno, ese no es el escenario. Potencialmente hay recursos hidrocarburíferos en esa cuenca. Se hicieron estudios sísmica, que es básicamente un sonar, como si fuera que digamos, rebota el sonido y ahí te dice que posiblemente hay petróleo. El siguiente paso es perforar. Se hizo la primera perforación, ese pozo dio seco. Por supuesto que todos querían que dé digamos, positivo, obviamente. Pero en estas inversiones esos pozos pueden pasar 7, 8, 10 intentos en cuencas como la brasileña en el mar de Brasil, hasta que dé petróleo. Con lo cual se siguen haciendo estudios, son inversiones de 100 millones de dólares por pozos, pero hay compromisos no solo de Equinor, que es la compañía la última que midió, sino también de Shell, YPF también tiene un proyecto. Así que te diría que para los próximos años puede haber buenas noticias si se descubre petróleo y si dan de alguna manera con el pozo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, diputado. Un placer y muchas gracias por la invitación. Señores, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Feedback.